y ha comenzado con mayor contundencia a cuestionarse la anticipación de las barreras de punición desde que el maestro Jacobs comenzó a hablar del derecho penal del enemigo, cuando realmente antes de que lo diga, las legislaciones en el mundo consideraban la flexibilización de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, los derechos fundamentales no son algo riguroso, no son inconmovibles o inamovibles, son derechos que el Estado puede relativizarlos cuando cree conveniente, pero para eso hay ciertas condiciones que deben darse. No se puede relativizar, no se puede flexibilizar un derecho fundamental tan fácilmente. En mi opinión, una de las condiciones debe ser que debe ser un Estado democrático. Por supuesto, no puede hacerlo cualquier Estado, porque si no es un Estado democrático, esa flexibilización de los derechos fundamentales puede ser más bien una medida antidemocrática para futuras otras medidas antidemocráticas. Entonces debe ser un Estado democrático. Y además debe haber una situación tal que justifique esa relativización o flexibilización de los derechos fundamentales. No en cualquier momento, no porque ponga va o no va, voy a suspender garantías fundamentales o estado de emergencia, relativizando y ahí generando tipos penales para que pueda ser sancionado todo aquel que se movilice o algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre recuerdo un trabajo de investigación que había hecho una periodista peruana en Medellín. Recuerden que Medellín, Colombia, fue una de las ciudades más violentas en América Latina, la más violenta de América Latina, en la época de Pablo Escobar. Entonces, ¿qué cosa hizo el Estado colombiano? Ya no utilizó solo a la Policía Nacional, sino que utilizó al ejército. Y había piquetes de soldados caminando por las calles, entrevistándose con cualquier transeúnte, manos a la pared y buscando entre sus pertenencias si tenía algún arma. A eso se vio obligado el Estado colombiano en el caso de Medellín. Y entonces, recuerdo, entrevistaron a un joven que lo tenía manos a la pared y le dice: ¿dónde se va usted? Yo voy a trabajar. ¿Y a qué hora entra? A tal hora, y ya me estoy haciendo tarde. Y le dice: ¿cuántas veces ha sido usted intervenido así como ahora en este momento de que salió de su casa? Esta es la segunda vez. Y a usted esto lo tendrá harto como ciudadano de Medellín, de Colombia. No, yo estoy feliz. Pero feliz, ¿por qué va a estar feliz usted? ¿Sabe por qué? Porque antes de que esto ocurra, era fácil levantarme, abrir la puerta y encontrar unos muertos en la vereda cerca de mi casa. Y era un riesgo andar por las calles. Ahora no. Ahora es una garantía para nosotros la presencia de los soldados. Miren ustedes, se flexibilizan derechos, se relativizan los derechos y los constructos constitucionales. El ejército está dirigido solamente a intervenir o reservar su intervención para guerra externa, pero en el caso colombiano lo sacaron para preservar con alguna orientación seguramente la integridad de las personas o de la propiedad privada, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se tuvo que relativizar. Por supuesto que tiene que haber ciertas condiciones, las condiciones que se dieron en Medellín en aquella época. Y ahora ustedes vayan a Medellín, una ciudad realmente pacífica, poca presencia policial en las calles. Yo no digo que sea ultra pacífica, hay delincuencia, por supuesto, son los rezagos de tanta delincuencia que hubo. Pero hay una cultura nueva que se instaura en esa ciudad. Tiene un metro de hace 5 años. Ustedes no encuentran, por ejemplo, una inscripción en las paredes del metro, de los vagones del metro. Es una cultura que tuvo que ver con las medidas que se tomó por parte del Estado, anticipando barreras de punición. Entonces no es verdad aquello de que hay que cuestionar la asociación ilícita, etc. Yo digo, hace pocos días hemos leído una declaración de un alcalde en la provincia de Trujillo, distrito de La Esperanza. Él está clamorosamente pidiendo que La Esperanza sea declarada en emergencia. No hay día en que no maten a alguien como consecuencia de una actividad sicarial. Todos los días se mata en esa ciudad, en ese distrito. Y este hombre, que es el alcalde, está pidiendo que se declare en emergencia. Hay condiciones. Claro, tendrán que verlo políticamente si es conveniente o no también. Pero ya ven, deben haber ciertas condiciones que ameriten que se relativicen los derechos fundamentales y que además eso venga de un Estado que realmente sea democrático, que no sirva esa situación de emergencia para más bien realizar actos antidemocráticos, ¿no? Bien, entonces una función política e ideológica de la acción, solo el acto y no las ideas se sancionan. Una función de base se asienta en medias las categorías del delito,
pues es la acción típica, es la acción antijurídica, es la acción culpable. Función de enlace o unión sistemática une los elementos del INA, es un solo constructo. Y finalmente una función de delimitación que excluye los casos de ausencia de acción, lo que le decía hace un momento. ¿Puedo yo dañar en grave alteración de la conciencia un bien jurídico determinado? Y yo no tengo por qué responder porque sencillamente no hay el contenido garantístico de la finalidad y la voluntariedad para que tenga validez e importancia para el derecho penal. Bien, entramos de esta manera entonces a las clases de acción y vamos a poner más énfasis en una que resulta ser la omisión impropia. Sí, hemos dicho hacer y no hacer, lo que significa omisión. La omisión se divide a la vez en omisión propia y omisión impropia. Bien, ¿qué diferencia a una de la otra? En ambas el sujeto no hace. Sin embargo, la gran diferencia es que aquel que no hace, en el caso de la omisión impropia, no hace algo que se le impone como deber jurídico. Aquí omite hacer algo impuesto como un deber jurídico. Bien. En el caso de la omisión propia, lo que el sujeto hace es contravenir una norma. Por ejemplo, el Estado le dice: tú debes ser solidario con aquel sujeto que encuentras herido, o tú debes socorrer a la persona que heriste, y no lo hace. Entonces, en el caso de la omisión propia, el sujeto sencillamente configura el tipo penal con el simple no hacer. Si yo voy caminando o en mi vehículo desde Chiclayo a Pimentel y encuentro un vehículo que se accidentó, ahí un sujeto, un conductor se durmió y lo estoy viendo, lo estoy observando, va delante mío, de repente veo que da vuelta de campana, paro mi vehículo y veo que está herido el sujeto, pero yo digo, si me detengo a auxiliarlo, van a pensar que yo lo he chocado, que yo lo rocé, que yo lo cerré, qué sé yo. Entonces mejor no, me voy. El simple no cumplir con el mandato imperativo impuesto en la norma, que me dice: socorre, si tú ves a una persona herida, auxílialo. El simple hecho de no hacerlo, estoy configurando el tipo penal. ¿Correcto? Ahí estamos, tipos penales, a ver si me ayudan. No sé si está por ahí. Sí, anterior. La omisión al socorro, el 126, la omisión al auxilio, el 127. ¿Cierto? Y el simple hecho de no cumplir con lo que la norma me está diciendo, configuro el tipo penal. Bien. En el caso de la omisión impropia, el sujeto igualmente no hace lo que se espera que debe hacer. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, la obligación de actuar es un deber jurídico. El artículo 13 del Código Penal nos dice que el sujeto omite el resultado si tiene el deber jurídico de impedirlo. Así está expresamente previsto en el artículo 13 del Código Penal. Bien, ¿qué significa esto de deber jurídico? Significa que toda aquella persona que se le impone la obligatoriedad de hacer algo, el sujeto ya está recepcionando un mandato como deber jurídico. Y si el sujeto no lo hace, entonces incurre en el tipo penal. Esta es una construcción dogmática muy interesante en que va a generarse una situación tan especial en que nosotros no vamos a ver que directamente el sujeto agente, por ejemplo, está matando a su cónyuge. No es que le esté acuchillando o lanzando un balazo o golpeándola para hacerla perder la vida. No, no vemos a esa persona actuando así. Sencillamente, en el caso concreto, vamos a ver a un sujeto, por ejemplo, que de repente ve a su cónyuge atragantándose, asfixiándose
con el altísimo riesgo de que pueda morir asfixiada, y el sujeto sencillamente se cruza de brazos observando la desesperación de su cónyuge. No hace lo que él debe hacer. ¿Qué debe hacer? Auxiliar a su cónyuge. ¿Y de dónde surge ese deber jurídico? De un instituto jurídico civil, del matrimonio. Porque del matrimonio surge la solidaridad recíproca entre ellos, la ayuda mutua, recíproca. Así está textualmente previsto en el Código Civil. Y entonces, si es que en esa persona se está presentando el resultado muerte, el cónyuge que está observando está obligado jurídicamente a intervenir para evitar que el resultado muerte se produzca en su cónyuge. Pero si él no hace nada y sencillamente esa mujer muere, es como si él la hubiera matado, porque no cumplió con ese deber jurídico de intervenir para evitar el resultado. Este constructo dogmático y su consecuencia es una consecuencia que puede generar arbitrariedad. Entonces hay que saberlo aplicar, porque en principio hay que saber entender, o hay que entender cuándo estamos frente a los deberes jurídicos y qué calidad alcanza aquel sujeto a quien se le imponen deberes jurídicos. Tenemos que saber que aquel sujeto a quien se le imponen deberes jurídicos alcanza la categoría de un sujeto que tiene postura de garante. ¿Garante de qué? De los deberes, de los bienes jurídicos de otras personas. Yo soy el garante de la vida de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque la ley civil me dice que yo estoy obligado a proteger a mi cónyuge. Yo soy garante de la vida de mis hijos que no pueden subsistir por sí mismos. La ley me impone a mí la protección de mis hijos menores de edad. No hay una ley que imponga a los hijos ser garantes de los padres. No existe. No hay una norma que diga en ese sentido, como lo dice del padre respecto a los hijos. Pero bien, entonces, la omisión impropia se diferencia de la propia porque aquí el sujeto agente tiene la condición de garante. ¿Y por qué tiene la condición de garante? Tiene la condición de garante porque hay un deber jurídico que se le impone. No se trata de cualquier deber. Voy a poner un ejemplo. En este momento estamos escuchando clase y como está tan aburrida, alguien de aburrimiento se desmaya y comienza a morirse. Entre nosotros hay un médico. Y el médico, todos sabemos que es un médico, pero el médico se cruza de brazos y comienza a observar cómo la persona comienza a morir. Bien. Y murió. ¿Le podemos o no imputar al médico la muerte de esa persona si después los peritos dicen, oiga, yo sé que había un médico, si ese médico hubiera intervenido, esa persona no habría muerto, porque lo que necesitaba era tal o cual cosa que el médico sabía qué hacer para evitar la muerte? Ese médico sería autor del homicidio o de ese resultado de muerte, como si lo sería el esposo si ve que la esposa comienza a morir y no la auxilia. ¿El médico sería autor del homicidio o no? No sería autor del homicidio. ¿Por qué? Porque él no tiene el deber jurídico de intervenir para evitar el resultado de muerte. Él tendrá un deber de otra categoría. Él tiene un deber que surge de un juramento, que es el juramento hipocrático. Pero es un deber ético, es un deber moral. No hay una ley, no hay un contrato que lo obligue a ese médico a tener una postura de garante respecto de la vida de esa persona que se está muriendo. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la fuente? A ver, sígate. Sígase. Bien, ahí. ¿Cuál es la fuente de la condición de garante? Ya les digo. Entonces, la diferencia, vamos recapitulando para que queden con ideas, ¿ya? Omisión propia e impropia. La gran diferencia es que en la impropia el sujeto tiene deberes jurídicos. En la propia el sujeto configura el tipo penal con el simple no hacer. No socorro al herido, que yo lo herí,
o no socorro o auxilio al herido que encontré. Bien, como no hago lo que la ley me impone que haga, entonces estoy omitiendo. La simple omisión configuradora del tipo penal. Aquí, en la omisión impropia, yo no hago lo que resulta ser un deber jurídico que se me está imponiendo. Pero ¿de dónde surge ese deber jurídico? Ahí lo tenemos. La ley, el contrato y el actual precedente o injerencia. Es la ley de donde surgen los deberes jurídicos. En el caso del médico, por ejemplo, la Ley General de Salud le impone a él, sí, el deber de intervenir para proteger la salud o la vida de las personas siempre que se encuentre en un establecimiento de salud, sea público o privado. Lo dice expresamente la Ley General de Salud. Y al decirlo así, la Ley General de Salud se convierte en el deber jurídico de esa persona, y de esa manera esa persona se convierte en un garante de la vida o de la salud de las personas que se encuentren en el establecimiento de salud, sea público o sea privado. No dice la Ley General de Salud que el médico está obligado a proteger la salud o la vida de las personas, sea donde sea que se encuentre. No lo dice. Por eso es que si el médico no interviene, no será un sujeto que responda como autor de ese resultado malo. La ley. Por ejemplo, la Ley de Protección del Medio Ambiente. El artículo primero nos dice: todas las personas están obligadas a proteger el medio ambiente, todos nosotros. Si nosotros estamos observando alegremente, complacientemente que otro afecte el medio ambiente y no decimos nada pudiéndolo evitar, entonces tenemos responsabilidad. Pero ¿cuántas personas serán procesadas por esto? Muy pocas, ¿no es cierto? Pero todos somos garantes en la protección del medio ambiente. Surge la ley. El contrato, claro, la concertación de voluntades entre las partes. Si alguien contrata, por ejemplo, es dueño de un centro recreacional muy grande, hay piscinas para niños o para personas adultas, pero siempre contratarán pues a un salvavidas, ¿no es cierto? Entonces, por el contrato mismo, es que ese salvavidas se convierte en garante de la vida o de la salud de las personas que están en el centro recreacional. Sí, la vez pasada hemos tenido un caso así. En un club van los niños a bañarse, siempre hay salvavidas en esa piscina, pero el salvavidas comienza a hablar por teléfono, el bendito celular, y habla por teléfono, y luego le pasa la voz que hay un niño que está flotando, se había ahogado. Bien, ese hombre, al haber sido contratado y él ofertado sus servicios para actuar como tal, ¿no es cierto?, como salvavidas, ha concertado voluntades y justamente fue contratado para proteger la salud o la vida de las personas. Ese hombre, en virtud a ese contrato para actuar en ese sentido, se convierte en garante de la salud o la vida de las personas que van a ese lugar. Y consecuentemente se convierte en deber jurídico el proteger los bienes jurídicos de esas personas, en evitar el resultado afectador a los bienes jurídicos de esas personas, en virtud al contrato. En tercer lugar, tenemos una figura que es muy complicada en la dogmática, y nosotros, inclusive, hay muchas sugerencias de los juristas en el Perú, en el sentido que esto debe ser removido, debe ser reformado. Se llama el actual precedente o injerencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el sujeto primero hace algo y luego el sujeto no hace lo que se espera que debe hacer, pero todo va en una sola perspectiva. Por ejemplo, voy con mi vehículo, me distraigo y lesiono a alguien. Se espera que yo lo auxilie, pero lejos de bajarme para auxiliarlo, no lo hago y sigo mi marcha. Ese es el actual precedente. Yo hago algo con el que se produce un resultado lesivo para alguien y se espera que yo obre, ¿no es cierto?, que yo actúe, pero no lo hago, omito esa actuación y me voy. Bien, el problema es el siguiente. El problema es que el legislador no nos dice a título de qué debe hacerse esto, a título de dolo,
a título de culpa, intencionalmente, ¿a título de qué? En segundo lugar, ¿esto que se hace debe ser un delito? ¿O puede ser un delito o una falta? ¿O puede ser un delito o una falta o una infracción administrativa? ¿Qué cosa es lo que se espera que sea esto? No lo dice el legislador. Y entonces entra la dogmática. Bien, entramos a la dogmática. Pero la dogmática nos dice: todos los tipos penales se estima que son dolosos. Acuérdense el artículo 12 del Código Penal. Todos los delitos son dolosos. Solo serán culposos aquellos en los que declara así el legislador. Por ejemplo, el 111, el que produce una muerte culposa o las lesiones culposas, ¿cierto? Todos los delitos son dolosos. Siempre digo, los abogados, los fiscales, los jueces no somos adivinadores, no somos brujos. Nosotros, si algo se nos pregunta en el sentido de que tal tipo penal es doloso o culposo, sencillamente me voy a la redacción del tipo penal. Y si el tipo penal no dice el que por culpa hace tal cosa, yo tengo que afirmar categóricamente que es un delito doloso. No tengo más que creer. Yo no tengo que hacer reflexión profunda para saber si es dolosa o culposa, o culposo el delito. El artículo 12 dice: todos los delitos son dolosos, y en general la dogmática lo afirma así, excepto cuando el legislador prevé que sea un delito culposo. Bien, pero el legislador no nos dice nada si es doloso o culposo, y como no nos dice nada, tenemos entonces que concluir que sean dolosos y excluimos los culposos. Pero en la dogmática está que las acciones que se producen aquí pueden ser dolosas, pueden ser culposas, pueden ser faltas o pueden ser delitos, o también pueden ser faltas administrativas, a tenor de las tendencias contemporáneas en el derecho penal. Y la recomendación que se hace es que de ley referenda haya realmente una reforma en nuestro Código Penal para sacar del artículo 13 del Código Penal ese famoso actuar precedente o injerencia. Bien, entonces uno se convierte en garante en virtud primero de una ley, en segundo lugar en virtud de un contrato, o en tercer lugar de un actuar precedente o injerencia. Alcanzas la categoría, alcanzas la calidad de garante. Y entonces, si tú no intervienes para evitar el resultado que se puede producir, cuidado, serás responsable de ese resultado, a título de dolo o a título de culpa. El sujeto que estaba hablando por teléfono, siendo el salvavidas, negligentemente, ¿no es cierto? El médico que está jugando fulbito o viendo televisión, y que la paciente parturienta está que sufre, va a verla, a atenderla, y ya no encuentra los latidos del corazón del bebé. Negligente, o en todo caso el cónyuge que está observando que la mujer se está ahogando, ¿no es cierto?, en la piscina, y él no hace absolutamente nada para salvarla, pudiéndolo hacer. Doloso. Puede ser entonces un garante que asumirías responsabilidad en el resultado, o a título de dolo o a título de culpa. ¿Sí? Bien, esas fuentes que hemos hablado y de las que surge la posición de garante, la ley, el contrato y el actuar precedente, son las fuentes que ha considerado el legislador peruano como fuentes generadoras de la condición de garante. En la doctrina encontramos dos tendencias: las fuentes formales y las fuentes materiales de la posición de garante. El legislador peruano ha optado por las fuentes formales, esto es, el legislador nos ha dicho: uno alcanza la condición de garante en virtud de la ley, del contrato y del actuar precedente. No más. Formalmente un sujeto se convierte en garante en virtud a esas fuentes. Las enumera en el artículo 13 del Código Penal del legislador peruano. Bien. Pero hay otras fuentes, las fuentes materiales. Estas fuentes materiales se sustentan más bien en el rol que juegan las personas en la dinámica social.
la posición que cada uno de nosotros tiene en la dinámica social. Por eso hemos puesto ahí, es llamada también teoría de las funciones. Armin Kaufman, que tiene una obra magistral sobre normativismo y normativización, desarrolla esta parte de la teoría de las funciones que sirve ahora como para poder elucubrar en relación a los roles y a las conductas inocuas en clase de imputación objetiva, ¿no? Entonces la fuente de garantía se determina según los contenidos sociales de la función de roles que cumple el omitente en la sociedad. Consecuentemente se han elaborado dos subgrupos, pero antes de ver los subgrupos quiero decir lo siguiente: es la dinámica social la que te ubica en un papel determinado, en una posición determinada, asumiendo roles. Ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una persona adinerada y además soy generosa con la gente, soy generoso con la gente, y en mi cuadra o en mi manzana vive una anciana paralítica que además está enferma? Entonces yo digo, voy a cuidar de esa mujer y comienzo a cuidarla, la alimento, le compro sus medicamentos, etc. Yo, por haber asumido fácticamente la labor de protector de esa mujer, me estoy convirtiendo en garante. La dinámica social. No hay una ley, no hay un contrato, no hay actor precedente de injerencia. Es mi decisión unilateral de convertirme en su protector. Conforme a las fuentes materiales, yo sería garante, de tal manera que si la mujer se agrava y yo dejo de protegerla, yo voy a responder si esa desatención es lo que causó la agravación de la salud o la muerte de esa persona. Yo respondo por ese resultado. Fuentes materiales. Fíjense. Otro ejemplo. Juan, Pedro y José dicen, oye, ¿qué tal si vamos a subir unos cerros? Alpinismo. Bien, vamos a hacer alpinismo. Entonces uno dice, tú encárgate de las sogas, tú del arnés, y yo me voy a encargar de otras cosas. Bien. Cada uno está asumiendo una función determinada, y en la dinámica de lo realizado, cada uno se convierte en garante de los otros. Porque si yo asumo la responsabilidad de buscar los arnés, yo debo buscar un arnés que sea fuerte, porque va a soportar el peso de los tres. Pero si yo descuidadamente cojo cualquier arnés hecho de cualquier material, cuando estemos en el cerro, no puede soportar el peso de los dos que están bajo mío y de repente se caen y mueren. Si eso ocurre, yo, teniendo la postura de garante respecto de ellos, y eso fue lo que ocurrió, se dobló el arnés, la soga corrió y cayeron los dos, yo sería responsable de la muerte de esas dos personas. No hay ley que me lo imponga, no hay contrato que hayamos suscrito, no hay actual precedente de injerencia. Es la dinámica en relación a la vida permanente o circunstancial de las personas y la función que yo asumo en esa dinámica social. En el mundo, en los ordenamientos jurídicos penales, los estados están optando por las fuentes materiales. Las fuentes formales son una especie de corset que ignora la dinámica social, y el derecho está hecho para la dinámica social. Entonces no se puede concebir que cada vez que una persona asuma un rol de protección de otras y se producen resultados, sencillamente el Estado no haga nada contra aquellas personas que asumen roles protectores. Esa dinámica social debe ser una dinámica social que debe estar supervisándola el Estado a efecto de garantizar que quienes asumen roles protectores cumplan con su rol protector y no abandonen a esas personas, por ejemplo, que asumieron frente a ellas niveles de responsabilidad de protección. No, yo la voy a proteger, pero en la medida que está bien, que esté estable su salud. Una vez que se agravó y que necesita más dinero de mí, entonces yo la abandono. No, no es posible. Salvo que si se agravó y necesita más recursos económicos y yo no los tengo, entonces yo no estoy obligado a sacrificar, ¿no es cierto?, lo, digamos, estrictamente patrimonial mío para poder proteger esa vida. Hay límites. Es como de igual manera el caso del sujeto que estaba junto a la piscina hablando por teléfono celular y apareció muerta esa criatura. Bien,
Supongan que no estaba hablando por teléfono, supongan que estaba vigilando por teléfono, que estaba vigilando a las personas que estaban bañados, hablando, pero vigilando. Bien. Y supongan que en ese momento le dan un fuerte calambre a este sujeto. Y supongan a la vez de que en ese momento alguien pide auxilio porque se está ahogando. Ese sujeto, por más que haya asumido postura de garante respecto a la vida o la salud de los niños que están